amigos, ¿qué tal? Son las 7:38 y estamos empezando Voces y Opiniones aquí en la 96.9 FM. Muchas gracias por estar conectados a través también de Facebook y de YouTube en la transmisión que hacemos en @la96.9 FM. Empezamos este día viernes con mucha información. Vamos a tener entrevistas a lo largo de esta hora de programa y también, por supuesto, estoy bien acompañada en este caso del abogado Daniel Curi. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias, como cada viernes nos honra con su presencia, mi querido Daniel. 7:38. Un saludo especial también a quienes están conectados con nosotros, nos están sintonizando y están de camino hacia su trabajo, hacia hacer alguna diligencia. Gracias por su amable sintonía. Ahora les contamos un poco las novedades que tenemos para esta jornada de noticias previo a los invitados que van a analizar diferentes temáticas en esta ocasión en Voces y Opiniones. Una de las cosas que más ha marcado la opinión pública esta semana es justamente el tema del posible llamado a una nueva constituyente, ¿sí? Y que ha generado una serie de reacciones porque hay muchas aristas que hay que tener en cuenta cuando hablamos del tema de la constituyente, ¿verdad? Por un lado, si es que va a ser una constituyente con plenos poderes o no, ¿verdad? La Constitución lo prohíbe, pero ahí es cuando entramos a esa discusión entre poder constituyente y poder constituido, y si el poder constituido puede o no, o es decir, en este caso la propia Corte Constitucional, puede o no negar o modular el pedido de la Asamblea Constituyente. Yo creo que, por un lado, eso es lo que va a marcar la línea de la gran discusión nacional en las próximas semanas, además del paro indígena y este levantamiento que ha habido, que esperemos a que no traiga tantas consecuencias negativas como las dos últimas que existieron en el 2019 y 2021. Ok, sí, justamente por el tema de la constituyente tenemos también una novedad por contarles, y es que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien estuvo al mando del país entre 2007 y 2017, se mostró abierto a la propuesta del actual presidente Daniel Noboa de conformar una nueva asamblea constituyente para formular una nueva Carta Magna en el país, que sustituya a la vigente desde 2008, promovida durante el mandato del exgobernante. Lo curioso es que hay partes o hay grupos dentro de la propia Alianza del País, del propio RC, ¿verdad?, que se muestran contrarios a la Constitución. Entonces parece ser de que tienen esas opiniones divididas, donde por un lado pues Correa dice que sí, ok, vamos a la constituyente, pero los séquitos de Correa dicen no, que esto es una mala idea y que esto no debería ser así, que esto no se debería dar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el peligro que pasó hace poco Chile, donde se convocó una asamblea constituyente, se hizo la nueva constitución, y cuando esta nueva constitución pasó a que sea justamente votada en plebiscito, la gente le dijo que no a la nueva constitución. Entonces se quedó ahí en el aire, hicieron todo el procedimiento de la constituyente y se quedó en el aire, ¿verdad? Entonces, claro, esperemos que no nos pase lo mismo, esperemos que no pase algo parecido, ¿verdad? Eso es algo que también explicaban en el programa de ayer cuando teníamos el panel también con expertos en el tema jurídico, que tenía que pasar un proceso al menos de 3 etapas y que podría quedarse al menos en la primera etapa, en la segunda etapa o en la etapa final. Claro. ¿Cuáles son esas etapas? Son esos filtros. Bueno, primero hay que hacer el llamado a la nueva constituyente, ¿verdad? Es que ser la consulta popular en ese sentido, pero donde nos van a dar el estatuto de cómo va a conformarse y cuánto tiempo va a durar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene a ser el primer filtro, que podemos votar no. Puede ser que la gente ya sabe que no queremos constituyente, no queremos esto, queremos quedarnos como estamos, no queremos un cambio tan radical, quedémonos con las vías, las enmiendas y las reformas, lo que sea, ¿verdad? Ese viene a ser el primer filtro. El segundo filtro viene a ser entonces ya cuando votamos a los asambleístas constituyentes, a quienes la van a redactar, quiénes la van a hacer, ¿verdad? Y entonces ahí, de una u otra manera, la gente puede votar por las personas que quieran, y si estas personas hacen un mal trabajo y no sacan la nueva constitución, entonces ahí es donde puede caer esto aquí, porque claro, va a tener un tiempo límite, y si se pasa ese tiempo límite, pues vamos a tener un problema, ¿ya? Y luego de eso, pues digamos que se hacen su trabajo y que tengamos la constitución, pues esa constitución tiene que ser aprobada ya por la ciudadanía, y si la ciudadanía pues no la aprueba, entonces ahí justamente se puede también caer. Entonces, claro, son 3 momentos, van a ser 3 elecciones diferentes, y va a ser curioso porque, claro, una de las cosas que también se discute por debajo es el tema de que
si va a hacer un botón de borrón y cuenta nueva respecto a las autoridades que ya fueron electas y que ya cumplieron 2 mandatos para una nueva reelección, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucedía cuando ocurrió la Constitución del 2008? Es que dijeron, ok, pero las personas, los alcaldes, presidentes, asambleístas y todo esto de acá, que ya habían sido, ahora pueden volver a hacerlo porque habían puesto reglas para el tema de la reelección, no había reelección indefinida. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el alcalde de Nebot se mantuvo más tiempo, se mantuvo 2 periodos más después de la nueva Constitución, pese a que ya había estado periodos antes de la nueva Constitución. Entonces, claro, ¿eso qué podría significar? Podría significar de que Correa podría volver a lanzarse presidente sin ningún tipo de impedimento respecto al tema de la reelección. Ahorita el impedimento que está no solamente es el tema de la reelección, sino que también está el impedimento relacionado a su sentencia condenatoria, ¿verdad? Entonces, claro, todas esas reglas de juego las puede modificar la nueva Constitución, y eso es algo que también hay que tener en cuenta, de qué va a estar en la letra chica, si se van a modificar o no se van a modificar derechos, cuáles son los derechos que se van a incluir, cuáles son los derechos que se van a sacar, cuál es el tipo de programa o agenda económica que va a mantener, porque también eso es muy importante, ¿verdad? El tema de los sectores estratégicos, se va a permitir privatización o no. O sea, nuevamente, vamos a discutirlo todo, absolutamente todo, ¿verdad? Eso también tenía la duda el día de ayer. No se puede solamente enfocar en cierta área de la Carta Magna, por ejemplo, en el tema de los derechos penales. No, hay que analizarlo. O sea, todo. puede hacer copy y pega y poner a discutir otra cosa, pero siempre la gente va a querer revisar, siempre la gente va a querer mejorar, ¿verdad? Incluso la propia forma de cómo interpretamos la Constitución. ¿Por qué? Porque no queremos que pase otra vez esto que ya pasó ahora, donde decimos, por ejemplo, que la Constitución diga una cosa muy clara y que la Corte Constitucional venga y nos cambie completamente el sentido de lo que dicen. Y dice, no, es que para nosotros esto que parece que está muy claro, que dice A y B, para nosotros no es A y B, sino es A y A, B y B o lo que sea, ¿verdad? Entonces, claro, esas técnicas interpretativas un poco difusas y una falta de control político de la Corte Constitucional de una u otra manera hace de que esta pues haga lo que le venga en gana y que no haya ningún tipo de control sobre ello. Entonces yo creo que también por ahí va el tema, porque recordemos de que la Corte Constitucional constantemente ha sido una piedra en el zapato para el gobierno, y que esto lo que ha marcado de una u otra manera es que se tomen este tipo de medidas para el tema de la constituyente. La última constituyente, ¿cuánto tiempo tomó armarla? 2 años aproximadamente. No, menos. Desde el 2006 no estaban... No, pues Correa asumió el poder en el 2007, ¿verdad? Y la Constitución se aprobó en el 2008. Es más, se iban a tomar más tiempo porque supuestamente eran 180 días, pero no cumplieron los 180 días, y ahí fue justamente que hubo el cambio donde sacaron a Alberto Acosta y metieron a el Corcho Cordero para que empiece a agilitar todo y simplemente pues atropellar las decisiones. Y tal como está conformada ahora la Asamblea, bueno, ya no serían los mismos. Ya no serían los mismos, claro. Por eso es que en este caso el correísmo apela a que se pueda formar una nueva constituyente, quizás para tener más votos, pero ojo, que vamos a ver si es que, porque nuevamente, como en el pedido de la nueva constituyente es que se van a marcar justamente cuál va a ser la agenda y que se va a marcar cómo van a ser escogidos, se puede poner un poco de todo. Se puede decir, ¿saben qué? De los asambleístas que están ya escogidos vamos a tener una representación parte de ellos, ¿verdad? Para no escoger más asambleístas. ¿O cuántos asambleístas constituyentes van a ser? 100, 200, 300, 10, 2, 1, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas pueden poner. Entonces, eso también va a ser interesante. Bien, este tema en realidad da para largo para seguirlo analizando. Apenas fue el anuncio del presidente Daniel Noboa respecto a lo que mandaría a la Corte Constitucional. Sería bueno revisar el documento una vez que ya lo envíe para saber cuáles son los pormenores. Son las 7 horas con 47 minutos, 7 horas con 47 minutos. Y también por otra parte, sabemos que la CONAIE está convocando a un paro nacional y exige derogar el fin del subsidio. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, resolvió este jueves 18 de septiembre convocar a un paro nacional indefinido tras una asamblea realizada en Riobamba. La decisión se tomó en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas del gobierno. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, confirmó que la resolución fue adoptada por consenso de las bases.
El pueblo ha hablado. Vamos a una movilización nacional indefinida hasta que el gobierno rectifique, señaló al concluir la sesión en la Casa Indígena. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confenaye, ya había adelantado su respaldo y ahora la medida se extiende a nivel nacional. Vargas insistió en que no esperan apoyo de los transportistas, recordando que en movilizaciones anteriores dejaron solos a los pueblos indígenas. Entre las resoluciones de la CONAIE constan rechazar las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo, incluida la eliminación de subsidio a los combustibles, denunciar la crisis en el sistema de salud, la falta de recursos públicos, la ausencia de obras en comunidades y la escasa atención estatal, exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel, ratificar la unidad de pueblos, comunidades y sectores aliados, denunciar persecución y amenazas por parte del gobierno, rechazar el extractivismo en territorios indígenas y pedir la anulación de licencias para proyectos como Quimsacocha, Las Naves y Palo Quemado. La organización también resolvió declarar el estado de excepción comunitario que prohíbe el ingreso de fuerzas del orden a territorios indígenas y fortalece la guardia comunitaria. También cuestiona la consulta nacional propuesta por el Ejecutivo, señalando que los recursos destinados a este proceso podrían invertirse en salud y educación. ¿Qué opinas de ese pliego de peticiones? Obviamente es una estrategia para evitar que esto se pueda hacer como en un estallido incluso más fuerte respecto a lo que es el paro, obviamente para que las fuerzas del orden no puedan intervenir, ¿no? En teoría. No, pero me refiero a qué opinas con respecto a estas peticiones que le hacen al gobierno. El tema del extractivismo o el tema del diésel. Yo creo que es el sentir en sí de toda la sociedad respecto a que no han tenido el respaldo en estas medidas sociales. Recordemos que esto también del extractivismo es algo ambiental, es la zona de confluencia en donde se habitan estas comunidades, pero de una u otra forma también puede llegar a las ciudades, ¿no? El tema del agua, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que solamente afecta a los alrededores. Bueno, el agua también no solamente llega a una zona, sino también es parte del sistema hídrico nacional. Y sí, pero también necesitamos esos recursos. Miren, ahorita que tenemos el problema de que tenemos un déficit fiscal y de paso, mediante una consulta, terminamos no extrayendo el petróleo, una de nuestras principales fuentes de ingreso, de uno de los bloques en la Amazonía, y que además hay que invertir pues $500 millones, como 500.000 millones, solamente para poder desmontar justamente ese bloque petrolero. Entonces, claro, ese es un gasto que no trae ningún tipo de fruto, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, pues y estamos claramente perdiendo dinero, no solamente dejando de vender el petróleo, pero también perdiendo el dinero teniendo que desmontar pues todo esto. Entonces, claro, se convierte en una situación muy peligrosa. Y si, claro, tenemos empresas que quieren invertir en el Ecuador, les decimos, no, tú no puedes venir aquí, porque tenemos un grupo de personas pues que son muy ambientalistas y que no quieren de una u otra manera ningún tipo de progreso, eso pues también nos afecta. La idea es, nuevamente, poder traer un progreso sustentable, poder traer un progreso que valga la pena, ¿verdad? Poder traer, o sea, no decirle no a las minas, sino, ¿sabes qué? Mejora la regulación, por ejemplo, para que no contamine tanto. Alza las penas, alza las multas y aplícalas, ¿verdad? Porque el tema muchas veces también está en eso, en que no se aplican las multas, porque tenemos un sistema corrupto que de una u otra manera impide de que se pueda tener esa regulación de una manera clara. Igual recordemos que lo que señala la CONAIE es el no extractivismo en las comunidades indígenas, específicamente en sus zonas aledañas. En claro, el resto creo que están pero ¿qué significa comunidades indígenas para ellos? Si ese es el problema, porque para ellos comunidades indígenas son todas las provincias y todas las zonas. Entonces, ese es el problema con esa interpretación, ¿verdad? Incluso, mire, que están diciendo algo que no existe por ningún lado, que es un estado de excepción de las comunidades indígenas. Eso no existe, eso no tiene ni pies ni cabeza. Cuando tratan de blindarse del tema de seguridad. Exacto. Bueno, en todo caso sabemos que la CONAIE como tal ya ha convocado al paro nacional
Y a la par de esto también hay un decreto ejecutivo que fue emitido el 16 de septiembre en donde declaró estado de excepción por 60 días en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo por causal de grave conmoción interna. Este decreto del presidente Noboa puntualiza que no se restringe el derecho a la protesta pacífica. En la práctica, sí limita la organización de plantones, marchas y concentraciones masivas. Además, faculta a la fuerza pública a desarticular reuniones en espacios públicos cuando se identifiquen riesgos al orden público. Y antes de que la CONAIE anuncie el paro nacional, el presidente Daniel Noboa lanzó una advertencia en Riobamba. Quienes bloqueen el acceso al agua o presionen a agricultores serán acusados de terrorismo y podrían enfrentar 30 años de cárcel. También adelantó que el Ministerio de Ambiente vigilará que ninguna junta de agua sea obstaculizada por dirigentes sindicales ni gremios. Eso es un poco lo que les contamos hasta el momento en lo que tiene que ver con esta convocatoria del paro nacional. Son las 7 horas con 54 minutos, 7 horas con 54 minutos, y tras la marcha por el agua que se desarrolló en Cuenca, el gobierno nacional sufre las primeras bajas en sus filas en la provincia de La Azuay. El coordinador de educación y uno de los asambleístas provinciales se alejan del oficialismo. El ex coordinador zonal de educación, Gustavo Sánchez, señaló en entrevista con Diario Expreso que ha confirmado su salida de la institución. Este hecho habría ocurrido la misma noche del martes 16 de septiembre de 2025. Sánchez detalló que se presentó su renuncia por dos razones puntuales, específicamente por estudios que iniciará para un doctorado y por situaciones de índole político interno que la verdad no puede descifrar. El exfuncionario defendió su postura en defensa del agua. Mi postura siempre ha sido el cuidado del agua. Mi postura siempre ha sido el defender la diversidad, la naturaleza desde la educación. Yo no considero que esas posturas deben ser politizadas. Bajo ese mismo panorama, el asambleísta provincial Adrián Castro también marca su distancia del oficialismo. En una entrevista con Radio La Voz de Tomebamba, señaló que envió un oficio a la bancada de Acción Democrática Nacional solicitando que se permita actuar de forma independiente en el caso del proyecto Loma Larga. Solicité una posición absolutamente clara e independiente en este tema y creo que la bancada tomará una decisión en su momento. Además, dio a conocer que aceptará la resolución que tenga el bloque legislativo ante su postura, respeto al ámbito disciplinario como se lo considere, pero he pedido la libertad suficiente para abordar el tema de Quimsacocha. Vemos cómo están dando pasos al costado justamente respecto al tema de minería en el sur del país, específicamente en Azuay. En este caso, Castro publicó en su cuenta de X un mensaje detallando que se sumó a la marcha sabiendo que el proyecto Loma Larga no va. 7 horas con 56 minutos, 7 horas con 56 minutos. Y bueno, este tema puntualmente de las marchas, por ejemplo, también van por una falta de atención sentida en la parte social, por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de salud. Y sabemos que en este caso el Comité de Salud ya cumplió un mes entre críticas y promesas. 30 días después de una supuesta en marcha, el Comité Nacional de Salud Pública enfrenta el crudo contraste entre sus metas y la realidad hospitalaria. Pacientes que deben comprar medicamentos, citas saturadas y fármacos escondidos en bodegas. Esto fue creado el 19 de agosto mediante el decreto ejecutivo número 18 por el presidente Daniel Noboa. Este organismo nació con la misión de coordinar y supervisar las políticas sanitarias para garantizar un acceso oportuno y seguro a los servicios básicos. Sin embargo, faltan médicos salubristas en decisiones técnicas y los exministros han detectado fallas en compras y plazos. Los expertos exigen un sistema de monitoreo digital urgente. Son las 7 horas con 57 minutos, 7 horas con 57 minutos, y vamos en este momento a hacer una pausa a las noticias coyunturales para tener a un invitado que nos viene a hablar un poco acerca de las actividades que se van a realizar
en la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Se trata de Manuel Campos, quien es el director. Bienvenido a este su espacio de voces y opiniones. Sí, ahí nos escuchan. ¿Cómo le va, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la apertura para poder darle a conocer a la ciudadanía la serie de actividades, de programas que viene realizando la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil. Muchas gracias, Manuel. De este lado estamos Diana y Daniel, y bueno, estamos muy interesados en conocer justamente cuáles son esas novedades. O sea, antes que nada hay que resaltar un poco la labor que hace la Filarmónica de Guayaquil, de cómo hace estos conciertos en cada una de las partes de Guayaquil y no solamente quedándose en un teatro o algo así, sino que lo lleva a la ciudadanía, a las distintas parroquias. Correcto, Daniel. Mira, la Filarmónica viene en un proceso de transformación a partir de esta nueva administración de Aquiles Álvarez, nuestro alcalde, donde hemos tenido una visión completamente de llevar la Filarmónica a la ciudadanía. Antes era todo lo contrario, buscar que la ciudadanía venga a los conciertos, y sí, eso es una parte, pero nos hemos dado cuenta de que nosotros también podemos ir hacia la ciudadanía y hemos creado diferentes programas. Uno de ellos, el que nos ha dado muchísimos resultados, es el tema de la ruta a las iglesias, con el cual nos ha permitido llegar a sitios icónicos, por decirlo así, de la ciudad. Hemos estado en el norte, en el sur, en el suburbio, Cristo del Consuelo, en Chongón, en Pascuales, y sitios donde normalmente uno pensaría que nunca va a llegar una orquesta filarmónica, y ahí hemos estado nosotros junto con la Filarmónica Municipal, con lo mejor de nuestro repertorio, con artistas internacionales, tanto directores como solistas, o sea, llevando todo lo mejor que nosotros tenemos para el disfrute de la ciudadanía. O sea que cada uno de estos conciertos tiene un repertorio diferente, o sea, no es que si uno va a uno y luego va a otro en otra zona va a escuchar exactamente el mismo concierto, sino que va cambiando justamente ese repertorio, ¿verdad? Semana a semana estamos cambiando, semana a semana llevamos diferentes repertorios, música académica, música latinoamericana, música ecuatoriana académica. Nosotros, bueno, el año pasado grabamos un disco con el sello Universal Music, con lo mejor de las obras del maestro Gerardo Guevara, porque queríamos inmortalizar el trabajo de uno de los grandes compositores ecuatorianos. Y así vamos, semana a semana, con los diferentes proyectos, diferentes programas. Tenemos el recorrido por los mercados municipales, otra de esas ideas que pensábamos que es importante ser innovador. Y ser innovador es esto, es llevar la Filarmónica a sitios donde nunca pasaría este tipo de conciertos. Hoy la Filarmónica se presenta. Claro, y ahora que dice esto aquí de la música mente, porque tenemos compositores ecuatorianos como Guevara, como Luis Humberto Salgado, pero ¿qué le falta todavía a Guayaquil o al Ecuador para tener más compositores o para que nazca un poco más esa música nacional de orquesta? Mira, yo creo que es que las orquestas deberíamos dar la oportunidad a los compositores, eso es fundamental. Recientemente, el día de ayer tuvimos concierto, ayer en la noche en la parroquia de la Kennedy Norte, y hacíamos el estreno de un mosaico de música ecuatoriana del compositor Mario Godoy. Esto de verdad que es muy satisfactorio para nosotros, poderle dar este espacio para que los compositores vengan y estrenen sus obras, que realmente es un trabajo también muy, muy, muy fuerte que hacen los compositores. Parece que hubo una intermitencia en la señal. Estábamos dialogando con Manuel Campos acerca de el trabajo que está realizando la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Nos indica Johnny si podemos poder reactivar la conexión dentro de unos minutos. Ahí parece que volvió. Sí, parece que es por la ubicación en donde se encuentra Manuel. Hay una intermitencia, pero ya lo tenemos acá de nuevo. Sí.
Sí, bueno, entonces les decía eso, importantísimo ofrecerles espacios a los compositores y en eso venimos nosotros, ¿no? Dándole espacio a los compositores, a los artistas ecuatorianos, solistas, directores, que tienen su espacio aquí dentro de la Filarmónica también para que vengan y hagan los conciertos. Sí, entonces le abran la puerta no solamente a la ciudadanía, a quienes escuchan, sino también a los nuevos compositores, a la gente que quiere crear esa música. Y entonces yo creo que viene a ser una conexión muy interesante en ese sentido. Completamente. Yo creo que esto ha revolucionado completamente la visión de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil. Nuestros conciertos, aventuras en la música para los más pequeños, en los colegios también. De hecho, más tardecito tenemos conciertos en el Instituto Actón Calderón para los niños del colegio. Y así vamos, semana a semana tenemos 2 o 3 actividades que lo que busca es esto, ¿no? Expandir el rango de visión que tiene la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil. Entonces, y un poco para terminar, un par de preguntas. Si es que un colegio o alguna escuela quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿a dónde lo pueden hacer? Normalmente nos contactan a través de las redes sociales de la orquesta, Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, a las redes del municipio también. Y simplemente ahí hacemos la coordinación y vamos y visitamos y llevamos el concierto didáctico. Esto es un concierto didáctico que se basa en la explicación de los instrumentos como tal y ejecutamos obras que en el día de hoy vamos a llevar un repertorio completamente distinto, cargado de las músicas de los soundtracks de las películas más famosas de Hollywood. Manuel, ¿y en dónde pueden conocer la agenda de las futuras presentaciones que van a tener? Sí, en las redes de nuestra Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, en las redes del municipio, del muy ilustre municipio de Guayaquil, en las mías personales, manuelcamposlor.com, mi página web y todas mis redes se manejan igual. A invitarlos, la próxima semana vamos a tener un concierto maravilloso con 2 artistas invitados de Francia, director y solista Clément Joubert, solista Jean-Philippe Bardon. Grandes artistas del medio francés vienen a exponer, a traer lo mejor de la música académica francesa para el deleite de la ciudadanía guayaquileña. Perfecto, muchas gracias entonces por esa invitación. Ya lo saben, a quienes nos están escuchando pueden revisar poco a poco lo que se está haciendo con la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Muchas gracias, Manuel Campos, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la apertura y bueno, y saludos y a la ciudadanía que siga pendiente de 96.9. Gracias por el espacio. Gracias. Son las 8:06 y es momento de hacer una pausa en Voces y Opiniones. Al volver tendremos una nueva entrevista y por supuesto más información. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP. Recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece.
Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. 8:09, seguimos en la 96.9 FM, también aquí en Voces y Opiniones, gracias a quienes se suman a través de Facebook y de YouTube en @la96.9. Tenemos actualizaciones respecto al estado de las vías, un día después de la convocatoria al paro nacional por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Esta mañana, la mañana de este viernes 19 de septiembre, no hay reportes de vías cerradas o de manifestaciones. Los reportes del ECU 911 indican que las vías están habilitadas en provincias como Pichincha, Carchi e Imbabura, que fue en donde hubo cierres los primeros días de la semana. Después del anuncio de la CONAIE de un paro inmediato e indefinido a nivel nacional, el presidente Daniel Noboa advirtió que no permitirá bloqueos en las vías y decretó toque de queda en 5 provincias del país, en donde más manifestaciones se registraron tras la eliminación del subsidio al diésel. Y sobre esto también queremos ampliarles en dónde se aplica este toque de queda, pues en Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Bolívar y Carchi. ¿En qué horario se aplicará? Todos los días desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Así que aquí en Guayas podemos estar tranquilos, podemos ir a farrear, podemos ahí quedarnos con toda la libertad de poder salir sin preocuparnos por el tema del toque de queda, porque estos toques de queda, la verdad de que son un golpe, no solamente para las personas que les gusta pues salir, a quienes les guste, pero también a las personas que, por ejemplo, han planeado eventos, o a los propios negocios de bares y discotecas que a las finales no pueden terminar haciendo correctamente su trabajo o abriendo sus puertas para eso, y eso entonces también afecta a los trabajadores de esas áreas y al sector turístico en general. Pero bueno, esperemos de que todo salga en paz y que esto no termine en mayores, sino que se quede justamente un poco así calmado, y que se abran las líneas de diálogo justamente para poder entender exactamente cuáles son las posiciones de los dos lados y que se pueda llegar a un consenso en común. Igual recordemos que este toque de queda tiene excepciones, por ejemplo, para los servicios de salud, la fuerza pública y obviamente también para la seguridad privada, y va a tener una vigencia de 60 días. Para los que incumplan el toque de queda en estas 5 provincias, por ejemplo, si un ciudadano se moviliza en el horario de toque de queda sin ser beneficiario de las excepciones, estaría violando la medida. Por tal motivo, tienen la orden de
llevar al infractor ante las autoridades competentes. Yo creo que también es importante tener en cuenta a las personas que viajan de manera interprovincial, tratar de que las rutas que toman eviten estas provincias justamente por su propia seguridad, porque claro, si empiezan a cerrar las vías o empiezan a haber manifestaciones un poco más violentas, esto puede no solamente terminar en daños al vehículo, sino también en daños a su salud, a su integridad personal. Entonces traten de coger vías alternativas, traten de ir más por vías de la costa, por vía, si se van hasta Quito, por ejemplo, ir por vía Santo Domingo, yendo por Manta, por ejemplo, si se salen desde Guayas. Y de esa manera tratar justamente de exponerse justamente ante estas situaciones peligrosas. Y eso también creo que debería revisarlo a la interna las cooperativas de transporte público, porque igual ellos aspiran a cumplir con su servicio todos los días. Seguramente se han de estar analizando el cambio de rutas, no lo sabemos, pero creo yo que sería lo ideal solamente por precaución y para llegar a tiempo a sus destinos, sobre todo, cumplirlos, porque por ejemplo, de aquí a Quito, que ahora tenemos estos mantenimientos en la autopista de el aeropuerto de Guayaquil, hay muchas personas que están optando también por hacer este viaje vía terrestre, pero de repente vía terrestre te encuentras con el anuncio del paro, entonces hay que ver qué medidas se están tomando. Pero el aeropuerto, ¿hasta cuándo está cerrado? Tiene un horario diferido, ya lo vamos a revisar, es hasta el 26 de septiembre. Hay unos cierres programados en horarios de la mañana, otros en la tarde. Entonces, por ahora no se puede viajar, digamos, cuando uno desea, sino cuando está habilitado. Y solamente en estas horas donde está habilitado, y eso hay que tener en cuenta para todas las personas que quieren viajar, porque claro, hay muchas rutas de que se clausuran o que se cierran o que están muy llenas, vía Quito, vía Cuenca, y entonces, claro, a veces ahí el transporte terrestre puede resultar mejor, puede resultar más eficiente, con menos molestias, pero nuevamente con este tema de los paros puede terminar también siendo un poco también más tedioso. Entonces hay que valorar esas opciones, y si hay que esperar, pues tocará esperar. Así es, para que las personas tengan en consideración, del 16 de septiembre hasta el 18 de septiembre, hasta el día de ayer, había un horario de 9 al mediodía. Entonces ya se abrió. Pero del 23 al 26 de septiembre, la próxima semana, también estará interrumpido desde las 9 horas hasta al mediodía. Según la autoridad aeroportuaria, las aerolíneas que llegan a esta terminal aérea ya fueron notificados, y pues la idea es que puedan también organizar sus vuelos de 9 horas a 12 horas del 23 al 25 de septiembre. Entonces está más complicado que la veda del cangrejo. Ay, esa veda. Que ya se acabó, así que ya ¿Eres podemos cangrejero? Muy cangrejero. Muy Ay, cangrejero. ¿En serio? No parece. No, eres de los cangrejeros de los que no desperdician nada. El cangrejo. Me gusta comer todas. ¿Cuántos te comes? A veces 2, 3. No, ¿verdad? pues. Yo pensé que ibas a decir 5, 6. No. Es que también a veces uno termina quemando más calorías abriendo el cangrejo que comiéndoselo. Sí. O por lo que acompaña, porque mucha gente lo acompaña con cerveza. Claro. Pero también es bueno ver cómo justamente empiezan a abrirse alternativas cuando hay la veda del cangrejo, y hay lugares donde uno ya puede comer jaivas, ¿verdad? Y martillar jaivas o pangora, ¿verdad? Y justamente como los restaurantes de una u otra manera se va modificando. Lo que me pareció raro ahora justamente fue el tema de que antes podían servir cangrejo que estaba guardado, pero justamente el ministerio les indicó a los restaurantes de que solamente ya no le iban a hacer la revisión, sino que estaba completamente prohibida la venta de cangrejo, quizás para evitar justamente que la gente por la izquierda pues vendía cangrejo de manera ilegal y decía que estaba guardado. Pero eso de que antes iban los del Ministerio de los Restaurantes y decían, a ver, ¿cuánto tienes de cangrejo congelado? 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, 1 kilo. Perfecto, esto es lo que puedes vender, esto es lo que puedes facturar. Y tenían entonces de una u otra manera ese control. Pero esta vez no hicieron el control y dijeron, no puedes vender y punto. Igual no creo que se representaron reportes de gente pues vendiendo cangrejo en época de veda, pero bueno, pues ya se acabó, ya podemos ir a comer tranquilos, ya podemos ir a martillar a los que les gusten y disfrutarlo con alguna cervecita. No sabía ese dato, la verdad, porque sí me llamaba la atención que antes con el inicio de la veda habían restaurantes que igual lo estaban vendiendo, ¿no? Claro, pero lo vendían congelado. Claro.
Pero bueno, algunas personas decían, no, prefiero más fresco. Pero ahora ya, bueno, en la última veda ya se vio eso que mencionas. Sí, la restricción. en esta última vez se dio justamente esta modificación, que igual siempre durante mucho tiempo estuvo así. En algún momento el ministerio decidió, ok, vamos a permitir que hagan platos preparados, por ejemplo. De repente hay platos de pasta o ensalada de cangrejo que no necesitaban sacar el cangrejo mismo, sino que lo podían tener congelado o guardado. Pero también la calidad se daña o puede terminar siendo un riesgo a la salud porque marisco se puede dañar muy rápido. Sí. Entonces, creo que un poco por precaución, justamente para los consumidores, prefirieron no tomar eso. Yo amo el cangrejo, te cuento, eso es un manjar para mí. Y en alguna ocasión, lamentablemente, me intoxiqué comiendo un cangrejo que por ahí seguramente estaba dañado. No, y curiosamente el cangrejo de Pero aquí, eso no de me ha Guayaquil, detenido. es el de Guayas, ese cangrejo es más rico que cangrejos en otras partes del mundo. Ya uno ha probado, pues, yo he probado cangrejos pues, en muchas partes, pues desde los de Chile, ¿verdad? Estas centollas inmensas que venden allá, hasta en California, en Seattle o en Boston. Y no, el de acá es mucho más rico. No sé qué es lo que le da esa... No sé si es la forma de cocinarlo, la sazón criolla, por así decirlo, o ese juguito medio sucio, pero sí, definitivamente es mucho más rico de lo que sirve en otros lugares. Eso sí, también lo puedo confirmar. Bueno, no he comprado yo en otro país o afuera, pero sí aquí hay una cadena americana en donde he tenido la oportunidad de comer un cangrejo tipo centolla. Y me acuerdo tanto la primera vez que yo lo estaba comiendo, lo sentí muy simple. Y yo decía, ¿dónde está mi salsa? ¿Dónde están mis maduros? No podía ser posible. Y dije, no, ni más. Si me voy con mis cangrejos rojos. Entonces nos gusta aquí el cangrejo sucio. Que es rico, es muy rico, la verdad. Y bueno, para sacarme el antojo, de hecho voy a comerlo este domingo. Qué bien. Sí. Ya mucho tiempo ya sin los cangrejitos rojos. No, sí. Igualmente se recomienda después de la veda esperar 1 o 2 semanas, sí, ¿verdad? Justamente porque esos primeros cangrejos que salen medio aguados, medio turros, ¿verdad? Pero igualmente hay que ir con ganas, hay que ir con ganas. Sobre todo cuando es este tipo de vedas, que es sí, por la muda de caparazón. Hay la primera veda del año que es por reproducción, en esa digamos que no podría haber tanta afectación, pero bueno, no está de más igual para las personas que saben comprarlos, eso sí me falla, que puedan revisar que los cangrejos estén en óptimas condiciones. Son las 8 horas con 20 minutos, y tenemos más información para ustedes en Voces y Opiniones. El Ministerio de Salud ha ordenado acelerar las compras de medicinas y evalúa declarar la emergencia. El Ministerio de Salud Pública ordenó el día de ayer, el jueves 18 de septiembre, a todas las instituciones de la Red Pública Integral de Salud agilizar la gestión del aprovisionamiento de medicamentos y bienes estratégicos en salud en medio de una aguda crisis en este sistema. Además, estos establecimientos deberán evaluar la situación institucional para determinar si es necesario declarar una emergencia relacionada con la adquisición de medicamentos. Agregó esta cartera de Estado en referencia al Acuerdo Ministerial 031. El Ministerio aseguró también que está levantando la información necesaria para iniciar los procedimientos de contratación por emergencia, en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo 133 emitido por el presidente Daniel Noboa. El anuncio se da en medio de nuevas tensiones en el país, tras el anuncio de la CONAIE y otras organizaciones sociales de convocar a un paro nacional inmediato e indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Así es, en medio de la crisis del sistema de salud y tensiones sociales, se expide el acuerdo ministerial para agilizar el aprovisionamiento de medicamentos. Además, se evalúan compras de emergencia. Aquí algunas personas dirán que estaban esperando a que se den este tipo de anuncios, de manifestaciones para que puedan agilizar estos compromisos que no deberían depender de una agenda social o política, sino que se deberían hacer como parte de el cumplimiento de sus actividades. En este caso, el Ministerio de Salud ya ha hecho este anuncio y estaremos nosotros pendientes de saber cuándo en sí llegarían estas medicinas que son tan necesarias en el sistema de salud público nacional.
Son las 8 horas con 22 minutos. 8 horas con 22 minutos de este viernes 19 de septiembre. Muchas gracias a quienes están en sintonía de Voces y Opiniones, también a quienes nos siguen en Facebook y YouTube en @la96.9 FM. En otras noticias, les contamos que hay detalles de cómo fueron las entrevistas que hizo el FBI a los sicarios que atentaron contra Fernando Villavicencio. Recordemos que Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023. Al menos 64 disparos se hicieron en su contra cuando salía de un mitin político en el norte de Quito, en medio de la campaña presidencial en la que era candidato, y uno de esos proyectiles atravesó su parietal izquierdo. Más de un mes después, Anthony Blinken, entonces secretario de Estados Unidos, anunció que ese país pagaría recompensas por 1 millón y 5 millones por información que conduzca a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Scott Pickle, agente investigador del FBI, arribó a Ecuador días después del asesinato de Fernando Villavicencio y el 28 de septiembre de 2023 acudió a la penitenciaría del Litoral y, junto a policías ecuatorianos, entrevistó a 5 de los 6 sicarios colombianos. Inicialmente, estas 6 personas habían sido recluidos en la cárcel de La Roca en Guayaquil, pero el 12 de septiembre de 2023 un dron cargado con explosivos fue hallado en el techo de esa prisión. Por precaución, los sicarios fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral. En esa cárcel, Pico habló con Camilo Andrés Romero Reyes y a Dave Fernando García García, Jules Osmin Castaño Alzate, John Gregory Rodríguez Góngora y Andrés Manuel Mosquera Ortiz. Las entrevistas duraron entre 16 y 83 minutos. Un mes después, el 11 de octubre de 2023, Pickle informó a la Fiscalía que esa noche regresaría a su país y que quería entregar de urgencia la información. El primer entrevistado, que fue Camilo Andrés Romero Reyes, dialogó con Pickle y un agente ecuatoriano. Esa entrevista duró al menos 40 minutos y el sospechoso dijo que había llegado a Ecuador meses atrás y que era el gerente comercial de una empresa colombiana que vendía lociones. Durante varios minutos, Romero se mantuvo en su historia como vendedor de perfumes y dijo que fue encontrado en la casa de Rodríguez la noche del crimen porque vivía ahí y pagaba un arriendo mensual. El sospechoso después cambió su discurso y dijo que para nacer morimos. Eso respondió el colombiano cuando el agente estadounidense le preguntó qué le iba a pasar en la cárcel cuando quienes lo contrataron se enteren de que dejó el teléfono abierto. Yo no quiero ser grosero, pero ustedes van a estar detrás mío para salvar mi vida, increpó Camilo Romero a los agentes. Esto parece una de estas películas policiales en donde vemos un poco, o bueno, tratamos de entender un poco cómo fue estas entrevistas que hizo el FBI durante la audiencia de formulación de cargos del caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio. La Fiscalía ya reveló la existencia de entrevistas realizadas por un agente del FBI a los sicarios que cometieron el crimen y el medio Primicias accedió a las transcripciones de esos diálogos. Sí, yo creo que la asistencia para el tema investigativo que estamos teniendo por parte del FBI y por parte de Estados Unidos es muy positivo justamente para poder aclarar lo que ha pasado en este caso, ¿sí? Y ojo, que vemos justamente como el tema de la recompensa, y esto ha servido también a nivel internacional y sirve justamente de apoyo. Y no solamente con el tema de Maduro, que le han puesto una recompensa de $50 millones más que el pozo millonario, imagínate. Pero también ver cómo justamente hace poco que hubo el asesinato de este influencer de Charlie Kirk, ¿verdad? Y el asesino, el joven que lo mató, fue delatado y fue llevado a la policía por parte de su propio padre. Y lo que dijeron justamente el FBI fue: perfecto, te damos a ti la recompensa porque tú eres la que nos habías traído, nosotros dimos la recompensa para esto de acá y
y tú la has traído, pues te damos a ti la recompensa, ¿verdad? Y el padre la negó, bueno, no la negó, recibió la recompensa y se la envió a la familia de Charlie Kirk, un poco para expiar los males que su hijo había causado. Sí, acá también tenemos programas de los más buscados, acá tenemos también programas de recompensas, y son programas que sirven, porque la gente da la información, les pagan, y pues acá la policía no dice, mira, él nos los dio, no, sino que los pueden manejar a una completa reserva, y de esa manera se protege la seguridad de las personas que justamente participan en este tipo de programas, participan en este tipo de eventualidades. Entonces, sí, y ver justamente que tenemos más avances para saber quiénes son los autores intelectuales del delito de Fernando Villavicencio, nos sirve bastante para avanzar justamente y ver si logramos cerrar pues ese capítulo en nuestra historia. Así es, son las 8 horas con 28 minutos, 8 horas con 28 minutos y solamente un tema más que nos gustaría mencionar, y es que se ha destinado $2.5 millones para la seguridad privada, específicamente en el transporte de Metrovía. El Consejo Cantonal aprobó una adenda con Segura EP para financiar seguridad privada en las paradas del sistema de transporte masivo de la ciudad. La decisión se tomó tras la moción presentada por la concejal de Revolución Ciudadana, Emily Vera, y fue respaldada por los 11 ediles. El convenio establece un traspaso presupuestario de $2.5 millones. Este monto permitirá atender el requerimiento de Segura EP, empresa encargada de la seguridad de los espacios municipales. Durante el debate, la concejal Vera aseguró que la medida responde a un pedido ciudadano. También a esto se sumó la voz de la concejal Soledad Diaf, quien señaló que la adenda permitirá ampliar la cobertura de seguridad a más paradas de la Metrovía. En los anexos se explica que la acción está alineada con el Plan Estratégico Institucional del 2023-2027 y subraya que la medida es clave para garantizar obligaciones financieras y fortalecer la confianza ciudadana en el transporte público. Recordemos que la ola delictiva golpea a Guayaquil y esto pues es una problemática que ha causado bastante controversia y también se ha extendido al sistema de la Metrovía. Sí, el problema justamente está en un sistema de seguridad centralizado, ¿verdad? Donde, claro, vamos a tener Segura EP como empresa pública, pero que no puede dar seguridad porque no tiene las herramientas, no puede permitir tener armas, ¿verdad? Cuando debería ser ellos como una empresa de seguridad del propio municipio que permita tener este tipo de acciones, ¿verdad? O tener una policía municipal, por así decirlo, que cumpla justamente con las labores de policía, además de la Policía Nacional. Vemos, por ejemplo, en otras ciudades del mundo, por ejemplo, si vamos a Barcelona, por decir una ciudad, pues uno tiene pues a la Guardia Nacional y que es como la Policía Nacional, pero también tiene los mozos de escuadra, que vienen a ser la policía local, la policía municipal. Y entonces, de una u otra manera, esta centralización, por un lado, pero también que tenemos agentes del orden, pero que no pueden hacer este tipo de trabajo, como son los agentes de tránsito, ¿verdad? Que vienen a ser los policías que están en las calles, pero que no pueden hacer labores de policía. Entonces, eso es lo que genera a las finales viene a ser elevar el número de personas, pero porque vamos a tener las personas de Policía Nacional, las personas de los agentes de tránsito, las personas de Seguro de EP, pero de estas tres entidades solamente una puede dar completamente la seguridad. Las otras dos no tienen esas funciones. Y debería integrarse de otra manera el sistema para que todas puedan hacerlo, porque así vamos a tener entonces, por decir, como se dice, más botas en las calles. ¿Y eso la Constitución lo permite o no es necesario hacer? Desgraciadamente la Constitución no lo permite y eso vienen a hacer este tipo de cambios de que hay que tratar de proponerlos en la nueva Constitución para poder mejorar el sistema de seguridad nacional. Y bueno, ya como para ir finalizando a propósito de este tema de la constituyente, ¿crees que esto sí se dé? ¿Sí se pueda lograr? Yo creo que sí. Yo creo que ha tenido de una u otra manera un impulso quizás no tan fuerte, quizás porque estábamos en una condición más o menos estable, pero llegó un momento en que faltaba justamente esa voluntad política, ¿verdad? Faltaba justamente eso de ahí. Pero yo creo que más allá de solamente pensar en esto de aquí, también hay que pensar en incluir otros temas, como por ejemplo algo similar a lo que sucedió en Guatemala con la CICIG, ¿verdad? Es decir, tener una Comisión Internacional contra Corrupción que nos permita, así como tenemos la ayuda del FBI para Fernando Villavicencio, hacer una comisión
auspiciada por la ONU, como pasó en Guatemala, que nos permita analizar todos los casos de corrupción y ahí sí, pues caiga quien caiga, ¿verdad? Pero claro, hemos tenido ofertas, cuando estuvo Lenin en su momento lo ofertó, cuando estuvo Lazo en su momento lo ofertó, pero nunca terminó cumpliéndose. Y eso es algo que también creo que debería poder incluirse incluso en la nueva constitución o en alguna consulta para ver pues qué opina la gente respecto a eso, y de contar con una comisión especializada para luchar contra la corrupción con un auspicio internacional. Daniel, cuando hagan diálogos con la ciudadanía, precisamente para proponer cambios, por favor, postúlate para que expongas ante los asambleístas estas propuestas que desde mi punto de vista también son bastante interesantes tomarlas en cuenta. Y bueno, gracias por esta participación, por este análisis y por supuesto estar con nosotros cada viernes en Voces y Opiniones. Muchas gracias. Son las 8:33, amigos. Muchas gracias por llegar con nosotros también hasta el final de la semana de labores en Voces y Opiniones. Volveremos el día lunes a partir de las 7:30, por supuesto, con entrevistas y análisis de esos temas que a ustedes les interesan saber en su punto de encuentro con la verdad. Hasta el día lunes y buen fin de semana.